Buenas tardes. Dani, estamos por aquí porque él va a comenzar el tema, la reflexión del tema, hablando inicialmente sobre un tema que ustedes seguro que han oído mencionar últimamente, que está muy en vigencia, que se llama el derecho a la ciudad. Bueno, yo voy a tratar un poco, como decía Ana, de ver el tema del derecho a la ciudad. Hemos hablado en estos días de trabajo de lo que es unificar el territorio, de indicadores, de planificación, de sostenibilidad. Y todo esto está muy vinculado a lo que es el levantamiento de indicadores, como el nombre le indica, valga la redundancia, para tener parámetros de cómo abordar la ciudad. Yo voy a ir diciendo algunos criterios de lo que tiene que ver con el derecho de la ciudad. Le vamos a dejar unos referentes de autores que trabajan el tema del derecho a la ciudad, autores que desde la sociología, desde el urbanismo, trabajan todos los temas, y como esos slides se le van a facilitar a los participantes del curso, pues tendrán la oportunidad ya con más detalle, porque en el tiempo que vamos a dedicarle a la presentación es mucho material, sobre todo para trabajar el derecho a la ciudad, pero quisiera un poco abrir el debate, que en este tipo de escenario de lo que se trata es de crear ese interés por conocer la ciudad, ese interés por saber cómo el urbanismo impacta la desigualdad social, cómo logramos humanizar el espacio urbano, humanizar la ciudad. Y voy a iniciar diciendo que la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad nos dice que según las previsiones, al 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará a un 65%. O sea, ustedes saben lo que significa. Hoy en día hablamos de democracia. Ahora, en la democracia y en el modelo actual que tenemos de crecimiento, ¿tenemos derecho a la ciudad? O sea, las ciudades son potencialmente territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. El modo de vida urbano influye sobre el modo en que establecemos vínculos con nuestros semejantes y con nuestro territorio, donde nosotros habitamos. Porque decía el filósofo, se me escapa el nombre ahora, que habitar es donde nosotros permanecemos más tiempo. O sea, usted habita donde usted permanece la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, la pandemia nos mostró una realidad de lo que significa el modo de vida urbano, de lo que significa la ciudad, de cómo de repente tuvimos que irnos al hacinamiento y qué implicó eso para sectores vulnerables que si no están fuera de su hábitat, fuera de su espacio, no pueden vivir. Los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países empobrecidos se caracterizan, un poco me enfoco en la imagen que presentaba Carlos al final. Estos modelos se caracterizan por establecer niveles de concentración de renta y de poder que generan pobreza y exclusión. Contribuyen a la depredación del ambiente y aceleran los procesos migratorios y de urbanización. Saben que parte de todo el proceso de urbanización tiene que ver con un criterio migratorio. Y que esto genera segregación social y espacial y la privatización de los bienes comunes y del espacio público. Estos procesos favorecen la proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos naturales. O sea, nosotros hacemos todo este tipo de levantamiento, pero eso forma parte de los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos ante la ciudad. Todas las personas tienen derecho a la ciudad, sin discriminación de género, de edad, de condiciones de salud, de ingreso, de nacionalidad, sobre todo en este país, de etnia,
de su condición migratoria, de orientación política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad cultural. Todo eso forma parte de los derechos de la ciudad. Ahora bien, el derecho a la ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho que es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, el derecho a la ciudad forma parte de toda la integralidad de los derechos humanos. Supone el derecho a la ciudad la inclusión de los derechos al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a fundar y afiliarse a sindicatos, a la seguridad social, a la salud pública, a agua potable, a energía eléctrica, a transporte público eficiente y otros servicios sociales como la alimentación, vestido y vivienda adecuada, a la educación pública de calidad y a la cultura, a la información, a la participación política, a la convivencia pacífica y al acceso a la justicia, a organizarse, reunirse y manifestarse. Miren hasta dónde llega el derecho a la ciudad. A veces, bueno, el ejemplo de Marcha Verde, como nosotros, un conglomerado de personas alrededor de un espacio que se llamó Marcha Verde, ocupó la ciudad para exigir derechos. O sea, así se interpreta o parte de lo que significa el derecho a la ciudad. Este derecho incluye también el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano. En lo largo de las exposiciones que hemos tenido, hemos hablado de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que entran también en lo que significa el derecho a la ciudad. Que la ciudad es para todos y todas. Debemos construir una ciudad más integrada, más sostenible y más equitativa. El territorio de la ciudad y su entorno rural es también espacio y lugar de ejercicio y cumplimiento de derechos colectivos. Es además una forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades. Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los ciudadanos deben ser utilizados, priorizando el interés social, cultural y ambiental. Las ciudades deben ser un ámbito de realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de todas las personas, en condiciones de igualdad, de equidad y de justicia. La ciudad debe ejercer una función social, garantizando a todos sus habitantes el usufructo pleno de los recursos que la misma ciudad ofrece. Acceso a tener un espacio para vivir. Cambios en las políticas sociales y urbanas. Más participación comunitaria, entendiendo la problemática de cada sector. Crear políticas de mejoramiento urbano y políticas de integración y acceso a infraestructuras.
David Harvey, por ejemplo, nos dice, el derecho a la ciudad es un derecho político, un derecho a la ciudadanía y es un derecho a la autodeterminación. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar en la propiedad del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, de justicia social y condiciones ambientales sustentables. La ciudad debe asumir la realización de proyectos e inversiones en beneficio de la comunidad urbana en su conjunto. Ayer hablábamos con la pregunta de uno de los compañeros de qué significaba elevar una circunscripción de categoría. Entonces, yo en mi intervención le decía, ¿qué queremos lograr con eso? Y lo digo en función del tema que estamos tratando. ¿Qué significa el derecho a la ciudad? Crear más puestos de trabajo, tener una alcaldía, como planteaba Carlos ayer, que al final no da los frutos y que nosotros no podamos traducir esa categorización que le estamos dando al territorio para conseguir los beneficios que realmente necesita la ciudad. La ciudad es un espacio sistemático y complejo. Como decía, la ciudad debe asumir la realización de proyectos e inversiones en beneficio de la comunidad urbana en su conjunto, dentro del criterio de equidad distributiva, complementariedad económica, respeto a la cultura y sustentabilidad ecológica, para garantizar el bienestar de todos y todas las habitantes, en armonía con la naturaleza, para hoy y para las futuras generaciones. Yo digo, podemos hacer todos los levantamientos, todos los indicadores que son necesarios, son obligatorios para poder generar políticas ciudadanas, para poder generar trabajos sociales, desde el urbanismo, desde la sociología, desde la geografía, desde la economía, desde la antropología, pero si no hay una participación de la gente, si no hay una humanización de la ciudad, no será posible la recuperación del espacio público, la intervención de la ciudadanía por el rescate a sus espacios. Aquí se hizo, planteado por el arquitecto Cristóbal Valdés, todo un intento por establecer regulaciones al espacio urbano, desde planeamiento urbano, del Ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿Y dónde quedó esto? En el polígono central. En el polígono central, donde se concentró una serie de regulaciones que lo que produjo fue un desplazamiento de esos bolsones de pobreza, que aunque todavía existen, casos como La Puya, casos como, La Puya no, La Yuca, que está en el Naco, o Los Praditos, que está aquí en Bellavista, que ahí hay bolsones de pobreza, hay un conglomerado de personas que al final hubo que dejarlo ahí, pero se reguló un poco para decir, ustedes se van y nosotros nos quedamos. Estas son nuestras normas, estas son nuestras reglas, y aquí se construye de esta forma que decimos nosotros. Y todo gira en torno al polígono central. No quiero decir con esto que no hubo un intento de regularizar lo que significa la ciudad. Y eso sin hablar del transporte. Los que tienen un poco de edad podrán recordar cuando se iniciaron los famosos pasos a desnivel, los túneles, donde se nos decía, hoy son tapones, mañana serán soluciones. Y eso fue en el 96 y estamos en el 2022 y eso no ha cambiado, porque no hay una política integral de cómo abordar la ciudad desde el Estado, con criterios como lo que nosotros estamos discutiendo hoy, de hacer levantamiento, de vincular a la persona y ver qué dice la gente sobre qué quiere como ciudad, dónde decide habitar, cómo yo quiero hacerlo, cómo yo me siento bien, cómo yo integro todos esos sectores que acabo de mencionar, cómo yo le doy participación
a la gente para que la gente recupere su espacio, para lograr los accesos a los servicios básicos, educación, alimentación, transporte, el acceso a comprar una vivienda o el acceso a pagar un alquiler. Porque entonces ahora tenemos la influencia del sector inmobiliario, ahora que estamos hablando de fideicomiso, lo crean Ciudad Juan Bosch con una serie de elementos que abaratan el suelo, que le da, el Estado le crea una serie de infraestructuras a esos agentes inmobiliarios, a esas constructoras, y al final están degradando más la ciudad, aislando más a la población en un lugar donde lo está sacando del escenario donde ellos interactúan y no se hace una integración. Eso está pasando en el Domingo Sabio, por ejemplo, con todo este tema que tienen con Urbe. De lo que se trata en este tema es poner en contexto de cuál es la realidad y de qué significa el derecho a la ciudad. Las ciudades, mediante políticas de afirmación positiva de los grupos vulnerables, deben suprimir los obstáculos de orden político, económico, social y cultural que limiten la libertad, equidad e igualdad de los y las ciudadanas e impidan el pleno derecho de la persona humana y su efectiva participación política, económica, social y cultural en la ciudad. Todas las personas tienen derecho de asociación, de reunión y manifestación. Las ciudades deben disponer y garantizar espacios públicos para ese efecto. Dani, ve cerrando tu parte para que le dé un par de minutos a la arquitecta Moyano. Sí, ella me dijo que tiene 10 minutos ahora para concluir. Sabe que ella la que sabe. Finalmente, para seguir cerrando, decimos, las ciudades pueden ser fuentes de soluciones a los problemas a que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad y no su causa. La ciudad, si está bien planificada y bien gestionada, la urbanización puede ser un instrumento poderoso para lograr el desarrollo sostenible, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Lo dejo con Ana para que concluya el tema y le doy las gracias por su atención. Gracias, Dani. Excelente. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro que desde 1900 se lleva hablando del derecho a la ciudad y cómo un asentamiento siempre es un lugar de conflictos y que mayoritariamente durante todos estos tiempos ha favorecido a las personas con mayores recursos. Todo este enfoque del derecho de la ciudad lo hemos hecho y han visto en las diapositivas, que no sé si se han pasado bien porque creo que me han indicado que había algún problema técnico, que las visiones de algunas personas que analizaban por qué las desigualdades, algunos autores como Lefebvre, David Harvey, Ana Carlos de Brasil, Dimeo y otros, que por qué se producen esas desigualdades en los asentamientos, por qué se producen patrones de asentamiento diferentes, y ahora lo que nos toca es cómo analizamos el territorio para definir esos patrones de asentamiento. Hemos visto que la ciudad es un fruto de una reunión de personas con unas dimensiones políticas, económicas, simbólicas, etcétera, etcétera, que generan unas tensiones en el propio territorio entre los habitantes que hacen que se formen asentamientos heterogéneos. Porque, primero, aunque mañana veremos a mayor profundidad todas las características desde el punto urbanístico y físico de los tejidos degradados de alta vulnerabilidad, un tejido es simplemente un patrón de asentamiento. Igual que hay tejidos degradados, hay tejidos consolidados
consolidables, etcétera, etcétera. Por eso nos tenemos que quedar con la idea. Un tejido es un patrón de asentamiento. Cuando iniciamos Ana, silenciaste el teléfono, el micrófono sin querer. Perdón, desde hace años llevamos reflexionando y construyendo, intentando construir soluciones de desarrollo para estos patrones de asentamiento, que son tejidos de alta vulnerabilidad. Pero, ¿qué nos encontramos? Que si bien en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos hay definiciones precisas de ordenamiento territorial, hay un vacío grande sobre estos asentamientos espontáneos que no necesariamente se hacen en la periferia, que también se producen al interior de las ciudades, pero realmente no hay unas definiciones precisas. Se habla de tugurios, se habla de slums, se habla... Todo siempre, como veíamos ayer, con un toque de aporofobia, de odio al otro, al pobre, y nunca pensando que el territorio, al ser una construcción social, genera estos tejidos degradados de alta vulnerabilidad y estos patrones de asentamiento. Este éxodo que ha habido en los últimos años del campo a la ciudad y ser la forma urbana, o sea, el asentamiento urbano como la mayor oportunidad económica, ha ido provocando este tipo de asentamientos. Y todos estos autores que les hemos mencionado antes y lo que hablaba Dani de lo que tiene que ser y cómo la nueva agenda urbana, los ODS, definen lo ideal que tienen que ser los asentamientos, no se está produciendo. Todo por el contrario, lo que cada vez nos encontramos más son con los asentamientos de este tipo que ni siquiera tienen definiciones precisas. Y hablaba Lucía de indicadores, pero nosotros nos encontramos ni siquiera que hay una unidad territorial que los nombre y tenga unos indicadores. Y eso fue un poco lo que empezó. Perdón, es que tengo dos pantallas y cada vez que voy a pasar la diapositiva le da el micrófono. Pero por lo menos ahora me he dado cuenta. Vemos, por ejemplo, en esta parte de Santo Domingo, cómo sobre la misma porción del territorio tenemos, conocen muy bien casi todos los casos que tenemos aquí, tejidos, patrones de asentamiento absolutamente desiguales, ocupados y que generan barreras ocupados. Entonces, lo que empezamos, como les digo, es por definir qué es un tejido degradado de alta vulnerabilidad y qué características tiene ese tejido degradado de alta vulnerabilidad. Bueno, nosotros como colectivo Arcoíris, que llevamos desde 2006 definiendo y trabajando sobre distintas realidades territoriales dominicanas, empezamos a reflexionar y a dibujar una definición inicial, que lo llamamos como aquella porción del territorio o entorno con características físicas similares en la que la fragilidad de los referentes en lo cotidiano constituyen la experiencia humana, habitando en lo incierto y lo precario la mayor parte de la población, con vínculos insuficientes y expuesto a un creciente riesgo de amenazas de amplia difusión e intersectoriales. Sé que esta definición es bastante poética y que necesariamente debe evolucionar porque, como también hemos hablado durante todo este curso, la ciudad es viva y todos estos entornos son vivos y no existe un solo patrón de tejido degradado de alta vulnerabilidad. Lo que nosotros hemos intentado en este primer esfuerzo, en este primer acercamiento, es generar una definición, definir unas características. Verán mañana que hicimos inicialmente unos indicadores
que luego han ido evolucionando, porque lo que se procura es tener un índice de desarrollo barrial o subbarrial, pero sí es importante nombrar las cosas. Hasta que las cosas no se nombran, se definen y se definen sus características, normalmente no existen, son amorfas. Hablar de un tugurio, ¿qué es un tugurio? Guachupita es un tugurio, pero es un tugurio igual que Piantini o que la Pulla. Es igual, ¿qué características tiene? Y desde, como hemos hablado también, no solo de los aspectos físicos, porque lo físico es solo una dimensión, igual que lo medioambiental. Hay unas dimensiones que son sobre el territorio y otra sobre las poblaciones que viven en el territorio. Entonces, ¿qué características inicialmente nosotros definimos que pasan en este tipo de asentamientos o tejidos degradados de alta vulnerabilidad? Primero, definimos que es un espacio donde se ceba la degradación urbana y la anomia, que son asentamientos normalmente sin planificación y no hay formas de gobernabilidad, y que no tienen una conexión clara por la trama con la ciudad, entre comillas, planificadas. Creo que todos conocen lo que es la anomía, que es que las normas y las leyes se relajan, que no existe un cierto grado de libertades a la hora de la actuación, y esa espontaneidad tanto de crecimiento físico, de trazado de calles, etcétera, etcétera, tiene su correspondencia también social. O sea, como también hemos incidido y reiterado, lo físico refleja lo social. O sea, los asentamientos solo reflejan nuestro modelo de sociedad. Si nosotros estamos aquí, por eso la importancia del derecho a la ciudad. Ustedes ven cómo nacen estos tejidos espontáneos, no se lo tengo que decir yo, a la vista de todos. Si la primera foto que les poníamos en la presentación es saliendo por la 6 de noviembre a la derecha, en Santo Domingo Este, un barrio que hace menos de 3 años empezó con una casita, se va paulatinamente consolidando en una ladera de una montaña, que se produce un deslizamiento seguro y se van consolidando y se van construyendo casas poco a poco a la vista de todos, sin que la municipalidad tenga nada que decir. Nadie mira para la derecha cuando se sale de la ciudad, y nadie ve cómo se conforman esos tejidos degradados. Es bastante increíble cómo crecen los asentamientos, y que desde las autoridades municipales y desde el resto de la población no se ve. El Estado llega un momento que es incapaz de controlar los territorios y de garantizar su gobernabilidad. Otra característica que siempre analizamos, es que son espacios donde hay una gran pobreza y desigualdad. Hay ausencia de oportunidades, la gente hay mucho desempleo, hay mucha precariedad, tanto de lo material como de lo físico, y normalmente la desigualdad y la pobreza son fenómenos estrechamente interrelacionados. Decirles que además dentro de estos tejidos degradados de alta vulnerabilidad tampoco son homogéneos. O sea, nosotros a lo largo del tiempo que llevamos trabajando, interviniendo en diferentes comunidades, tanto en tejidos urbanos como rurales, cuando uno entra en cualquier asentamiento de este tipo, no es igual la ubicación, no es igual la gente que vive al lado del río, que vive en la calle principal, cómo se conforma la estructura, cómo se hacen las relaciones sociales. No hay una homogeneidad que a priori se pudiera pensar por lo que todos nos dejamos ver. Ven a la izquierda, por ejemplo, esto es de un levantamiento y un análisis de vulnerabilidad que hicimos recientemente en Santo Domingo Este, junto con Oxfam, Plan
y Hábitat y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, como se ve, que otra de las características que siempre generalmente tenemos un alto de exposición a fenómenos naturales, tenemos, bueno, no solo amenazas naturales, también socionaturales y antrópicas, las que están generadas por los humanos. Vemos que hay muchos asentamientos de alta vulnerabilidad pegados a industrias, por ejemplo, como es el caso de Jaina, que alrededor de las zonas industriales tenemos grandes bolsones con una tipología bien definida. Normalmente también en estos tejidos, ¿qué se da? Crisis de identidad y ciudadanía. ¿Es real que una persona que vive en este tipo de asentamiento es un ciudadano de pleno derecho? ¿Tenemos garantizados los derechos fundamentales? Nada, ni desde los básicos, que es el de la participación, a, por ejemplo, otros que siempre son de los que más se hablan, por ejemplo, del agua, el saneamiento, la vivienda. No tenemos, o sea, estos territorios no te garantizan ser un ciudadano de pleno derecho. Igualmente, dado este éxodo de dónde vienen las personas de estos asentamientos vulnerables, que normalmente son producto de esa migración campo-ciudad, muchos de estos asentamientos las personas no tienen arraigo, no generan identidad, no tienen ese contacto y esos vínculos con el territorio que lo protegen, sino que pasan años, porque, como digo, son en los últimos 50 años que este fenómeno se ha multiplicado mundialmente, y tenemos personas que algunos autores lo definen como el nowhere man o el nowhere woman, o sea, gente que puede estar ahí o puede estar en otro barrio, que les mandan cuando hacen los reasentamientos, pero también hay mucha gente que a lo largo de los años va generando un vínculo con ese territorio. ¿Qué nos encontramos también? Desestructuración familiar, otras formas familiares, muchas mujeres, mucha violencia y conflicto, pandillas y una profunda feminización de la pobreza. Las mujeres cabezas de familias, mujeres que con un embarazo en adolescente, que son madres antes de ser mujeres prácticamente, y que cada vez se feminiza más la pobreza. Los datos sobre la mujer y sobre las niñas son aterradores. Y otro parámetro que hablamos también, que es ambientalmente insostenible. Normalmente los modelos en los que vivimos ligados al modelo de producción, porque hablamos de plástico, pero el plástico no solo es culpable el ciudadano que lo utiliza y lo tira, sino que también se puede limitar la producción, porque ahora la moda es que la ciudadanía sea la culpable de todo lo que pasa en su barrio. Y muchas veces lo que hay que mirar también son las políticas y los modelos de producción y los modelos de desarrollo que realmente hacen que el ciudadano se comporte de esa manera. Otro de los fenómenos que nos encontramos es la desaparición o la ausencia del espacio público de encuentro. Hay muy pocos espacios públicos, muy poca interrelación de calidad, no tenemos espacios deportivos, bibliotecas, centros de salud, no tenemos los equipamientos mínimos, y la calle y los callejones son el único elemento relacional. En muchos casos, incluso el vacío urbano se convierte en el único espacio público que existe por la lucha por el territorio y por poder densificar y poder vivir. Ustedes saben casi todos cómo crecen, o sea, normalmente es muy difícil también salir de estos asentamientos por la falta de oportunidades y lo que estamos hablando. Y otro aspecto fundamental son los vínculos, las redes sociales.
los apoyos para conectarse y para poder conectar con, entre comillas, yo siempre lo pongo entre comillas, con la formalidad de la ciudad. Todos necesitamos redes de apoyo y todos funcionamos, o sea, el poder es relacional. Lo que hacemos, lo que se hace en estos tejidos también es romper todos esos vínculos posibles para que la gente se pueda desarrollar. Todos conocen el sistema de necesidades de Manfred-Mannich y podemos ver que ninguna de las 9 necesidades que él propone normalmente se cumplen. O sea, la subsistencia, la protección, el afecto, la comprensión, la participación, la creación, el recreo, la identidad y la libertad. No es, reitero, que es muy importante ver el conjunto no solo desde la parte física. Muchas veces nos quedamos como técnicos del hábitat en lo físico. O sea, decimos un barrio, ¿qué es? Bueno, pues todas estas casitas de chapas que se encuentran en una zona degradada, etcétera, etcétera. No, es mucho más y refleja un modelo social que necesariamente hay que combatir. Como digo, igualmente las definiciones de vulnerabilidad, si ustedes las estudian, que se lo dejamos como tarea, no hay un concepto unificado. Es verdad que la que más se utiliza es la de Sendai, la de gestión de riesgo, pero tampoco hay un concepto unificado. Nosotros hablamos, por lo menos, al menos, como lo hacen muchos autores, de 8 vulnerabilidades a estudiar. 2 sobre el territorio, que son la ambiental y ecológica y la física, y 6 sobre los grupos sociales del territorio, la económica, la social, la educativa, la política institucional, cultural e ideológica y científica y tecnológica. Si uno no tiene una visión y se cree que estos patrones de asentamiento lo único que tienen como importante es la arquitectura, el urbanismo y que el tipo de viviendas, el tipo de viales, que la trama urbana es irregular, que no hay una trama urbana clara, etcétera, etcétera, y pierde de vista todo el resto de elementos, está teniendo una visión muy sesgada. Por eso Lucía incidía y Carlos de la Cruz, y hemos venido, y Dani, cuando en su exposición sobre el derecho. O sea, nosotros, aunque en este curso la parte práctica la vamos a hacer sobre la identificación, sobre la vulnerabilidad sobre el territorio, para hacer los análisis y para hacer políticas que contribuyan al desarrollo sustentable, la mirada tiene que ser más amplia. Hay que abrirla y los indicadores siempre tienen que estar ahí. Como bien dice Lucía, nosotros siempre hacemos grupos sociales y técnicos, donde lo social es más importante que lo técnico. Siempre es más importante. Lo técnico se aprende y es bastante, bueno, no es que sea sencillo, pero tiene unas metodologías claras. Pero trabajar con la gente, con lo social, es por lo que hay que apostar. O sea, como repetiré durante todo este curso, no se desarrolla el territorio ni las viviendas, se desarrolla la gente. Con un modelo diferente, los patrones de asentamiento son diferentes. Por lo tanto, si ven, hay 6 componentes de la variable de vulnerabilidad que inciden para que un tejido degradado sea de alta vulnerabilidad.